Buenas tardes. Es para mí un gusto darle la bienvenida al ingeniero Gerardo Arturo Pérez Pérez por parte del Comité Organizador ICAIN 2023. Nos va a dar una plática titulada Detección de síntomas de depresión empleando técnicas de procesamiento de señales y aprendizaje automático a partir del análisis de la voz como biomarcador. Adelante, sin más por el momento, les cedo la palabra. Buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Gerardo Arturo Pérez Pérez y voy a presentar lo que es avances de trabajo de tesis. Para comenzar, vamos a definir o platicar un poco de lo que es la depresión. La depresión es un trastorno mental que se caracteriza principalmente por la tristeza, pérdida del placer o interés, sentimientos de culpa, baja autoestima y baja concentración. Hay otras características importantes, pero de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, estas son las que más repercuten. También en la depresión se clasifica en dos grupos, que es el trastorno depresivo mayor o también nombrado episodio depresivo y la distimia. En el episodio depresivo tiene 3 grados o niveles, que puede ser leve, moderado y severo. Y la distimia solo tiene uno, que es el leve, pero realmente pertenece a como si fuera un episodio depresivo moderado. La diferencia es que la distimia es menos intensa, pero más duradera. Ahora, las causas principales por las que las personas suelen sufrir o padecer depresión es por la pobreza, desempleo, fallecimiento de un ser querido, relación de pareja terminada, enfermedad física y problemas causados por el consumo de drogas y alcohol. Con algunos estudios realizados por la OMS, aquí en esta gráfica se muestra personas que padecen de depresión agrupadas por clases de edad y por su género, ya sea hombre o mujer. Podemos ver que mientras más la persona tenga mayor edad, tiene más tendencia a padecer la depresión. Podemos ver que comienza normalmente a partir de los 15 a 19 años y va incrementando poco a poco. También algo que se puede apreciar en la gráfica es que las mujeres tienden a ser más propensas a padecer depresión. Para concluir, los factores encontrados por la OMS es que la depresión es un gran contribuidor de las defunciones en el mundo. Las mujeres son más propensas a sufrir depresión que los hombres. La depresión es un precursor al suicidio. Y el más importante para este trabajo es que existe tratamiento efectivo para la depresión leve, moderada y severa. Ahora, en lo que respecta al área de inteligencia artificial, se van a emplear 2 técnicas pertenecientes al aprendizaje automático, que es el clasificador de vectores de soporte y la regresión logística. Esto es básicamente porque lo que se propone es poder realizar la clasificación para personas que padecen y personas que no padecen depresión. Lo que se ve en los recuadros abajo del nombre del método de la técnica son las variables contempladas en ese trabajo para poder obtener la configuración del modelo para realizar la clasificación. Ahora, se puede apreciar en esta imagen cómo realiza la clasificación, tanto un modelo de clasificador de vectores de soporte y la regresión logística. Se sabe que el clasificador de vectores tiene mejor rendimiento en contraste a uno de regresión logística, pero se contempla en ese trabajo para ver cuál es su eficiencia en problemas tan complejos como es el diagnóstico de depresión. Y también se emplea un algoritmo genético con la intención de encontrar el mejor modelo que se adapte para
generalizar mejor los casos de la detección de diagnóstico de depresión. De manera general, un algoritmo genético está compuesto se crea una población, se evalúan los individuos de la población, se preservan los mejores individuos, se cruzan los individuos y con base en una probabilidad para mutarlos, se mutan los nuevos individuos, se agregan a la población que en un momento fue la inicial y se continúa este ciclo. Ahora les voy a presentar algunos trabajos que igual han tratado de realizar la clasificación de personas con depresión. En varios trabajos han usado redes neuronales profundas, convolucionales, máquinas de vectores de soporte, árboles de decisión, random forest. Podemos ver que de manera muy general y haciendo un promedio, el resultado no es tan satisfactorio como se esperaría. La mayoría de los resultados, al menos acá son 3 métricas, pero está por ahí del 65 hasta cierto punto 70% de resultado de la métrica. Aquí se presenta igual en la parte de Artwork, se presenta modelos híbridos compuestos por máquina de vectores de soporte y redes neuronales convolucionales. Los resultados sí que mejoran un poco, pero todavía no se considera hasta ahora que sea un problema que ya se haya resuelto. Ahora, la idea principal o el planteamiento del problema de por qué tratar de diagnosticar la depresión empleando técnicas de inteligencia artificial es porque la depresión es difícil de diagnosticar. Los 3 factores importantes es que es muy costoso y lleva mucho tiempo tanto para el paciente como para el especialista realizar un diagnóstico correcto. Además que la herramienta principal para el diagnóstico de depresión son unos cuestionarios, los cuales pueden ser manipulados por el paciente, tal vez de manera no tan voluntaria, pero puede afectar en el diagnóstico correcto del especialista. Y por último punto, es que aún no existe un biomarcador para el diagnóstico de depresión. Es por eso que en este trabajo se propone desarrollar una herramienta la cual pueda ayudar a los especialistas para facilitar el diagnóstico de la depresión empleando la voz como un biomarcador. Las partes principales de este trabajo es el procesamiento de señales de audio, que más adelante se va a explicar, técnicas de aprendizaje automático y la clasificación en cuartiles o cuantiles del puntaje de depresión. Esto con la finalidad de que los modelos de aprendizaje automático puedan desarrollar o generar una función que generalice de mejor manera los casos o las muestras del conjunto de datos. Por lo que la hipótesis en este trabajo es que los síntomas de depresión se pueden detectar a través de la voz empleando técnicas de aprendizaje automático. Y el objetivo general es el implementar un modelo de aprendizaje automático para la detección de síntomas de depresión usando la voz. ¿Por qué enfocarse en este tipo de trabajos o de problemáticas? Ya que yendo un poco más nacional, los registros de suicidios han incrementado a partir del año de 1994 hasta el 2021, han ido creciendo de manera exponencial, por lo que, como se ha mencionado, la depresión es un precursor al suicidio. Entonces, si se diagnostica de manera temprana la depresión, puede hacer que los suicidios en México disminuyan. Y de manera un poco más local, el estado de Yucatán es considerado el país con más suicidios registrados con respecto al total de muertes violentas por entidad federativa. Estas son las fases o procesos empleados en este trabajo, que es la generación de cuartiles,
que como ya dije, es la eliminación de ciertas muestras en el conjunto de datos con la intención de que el modelo pueda encontrar la mejor función que se adapte para la generalización. También está la limpieza de los audios, el generar ventanas de audios, extraer características acústicas de las ventanas, balancear el conjunto de datos y por último, implementar un algoritmo genético con un modelo de aprendizaje automático. Bueno, la generación de cuartiles, como ya mencioné, básicamente igual se puede hacer uso de cuantiles, pero en este caso se muestra por cuartiles, que es nada más dividir el conjunto de datos en 4 partes de manera ordenada con respecto al puntaje de depresión. Y se selecciona el primer cuartil y el cuarto cuartil. Esto para que el modelo tenga facilidad de encontrar cuáles son las características sí, las características para poder realizar la clasificación mucho más sencilla, porque es más sencillo identificar a alguien que tenga depresión con un puntaje de 0 con respecto a alguien que tenga de 30 a uno que tenga 7 de depresión y alguien que tenga 12 de depresión. Para continuar, en la parte de la limpieza de los audios, se emplea una biblioteca llamada Librosa, en la que nos permite, por ejemplo, esto es una muestra de un audio, entonces podemos ver que tiene espacios que deberían ser silencio, pero son ruidos, entonces hay que limpiarlos y remover ese ruido. Con el uso de la biblioteca se puede dejar de esta manera el audio, el cual ya solo contiene voz. Esto sí elimina ciertas partes del audio, pero es preferible que perdamos un porcentaje de la voz a que nuestras muestras para el modelo contengan ruido. El problema de esto es que esta configuración es particularmente para este audio, por lo que hay que desarrollar alguna forma de que los hiperparámetros de la biblioteca Librosa se puedan aplicar para cualquier audio con voz. Es por eso que se ha desarrollado un método iterativo para la reducción de ruido, en el que básicamente consiste en iterar la biblioteca con cada vez parámetros un poco más rígidos, si se puede nombrar así, para que se vaya eliminando el ruido. Esto se usa la biblioteca, se itera, se obtienen los valores absolutos. Luego estos valores absolutos se ordenan, se normalizan y se adaptan a una forma para que se pueda observar una curva como la que se muestra y a partir de esto se obtiene el área bajo la curva en formato de porcentaje y ya con esto sabemos si el porcentaje indica la cantidad de ruido que ya se ha removido. En el trabajo se usa un porcentaje o confianza del 97%, por lo tanto, al tener 94 en esta muestra, se vuelve a iterar y hasta que obtenga el 97%. Aquí se puede ver un audio después de 15 iteraciones. Lo que se hace es eliminar las partes de silencio, se obtiene un audio, podemos ver que de 35 pasó a 8 segundos y lo que sigue es la generación de las ventanas. Un audio se puede ver como realmente un vector de numeritos en los cuales nosotros vamos a generar, como se puede ver en la presentación, ventanitas de números, en este caso de 2 segundos. Y para cada audio es posible generar miles de ventanas, pero en el trabajo nada más se seleccionan 60 de manera aleatoria, es decir, si en una muestra hay 400,000 ventanas, se seleccionan 60 al azar para tener un conjunto de datos balanceado. Ahora ya después de que se obtienen cada ventana, se extraen las características utilizando software OpenSmile y en ese trabajo usamos 3 conjuntos de características que es el MOBase, Gmaps y el EGMaps. El EGMaps es similar al Gmaps pero trae características adicionales, es una versión extendida. Después de hacer todo este proceso, por la naturaleza del mismo, se pierden muestras de los cuartiles
tanto del primero como del cuarto. Aquí se puede ver la simulación de, por ejemplo, se simula que se ha perdido una muestra en una persona con depresión, por lo que esto es un conjunto de datos no balanceado. Lo que se hace es tratar de igualar, como se puede ver, como se puede ver, son dos tablas, entonces lo que hacemos es tratar de equilibrarlo de esa manera. Podemos ver que se elimina uno de la tabla de personas con depresión y se hace un corte transversal para generar conjunto de entrenamiento y un conjunto de pruebas. Esto nos asegura que tanto personas con y sin depresión en cuanto a cantidad están en el conjunto de entrenamiento y en el conjunto de pruebas. Ahora, para finalizar un poco con todo el trabajo, se hace uso de un algoritmo genético. Este está compuesto de dos partes muy importantes, que son las características, que son las que ya acabo de mencionar, de donde se extraen. Normalmente pueden traer por conjuntos 62, 82, 88, y hay conjuntos que tienen más de 6,000. En este trabajo no se usa ese conjunto de 6,000 características, pero la idea es que de las tantas que nos provee el conjunto de características, las extraídas, se selecciona de manera probabilística, si esta sí, si esta no, si esta sí, si esta no. Básicamente, bueno, teóricamente se puede tener de una hasta n características, siendo n la cantidad que nos provee el conjunto de características. En este caso puede ser el GMAPS o el MOBase. Y de la otra parte del individuo está el modelo que, si bien es un escalador, que es nada más para normalizar los datos con la intención de, a lo mejor puede ser que el uso de algún scaler puede mejorar el rendimiento de un modelo. Y por último, la configuración del modelo, que como al principio mencioné, son los parámetros o variables empleadas para cada técnica de aprendizaje, en este caso que son dos. Se seleccionan, se colocan valores en estas variables y son las que conforman el individuo. El algoritmo genético se itera y acá podemos ver los resultados actuales. Si bien tal vez son un poquito mejor que los resultados presentados por otros trabajos, lo interesante está en la cantidad de características eliminadas por parte del algoritmo genético, porque se puede apreciar que tal vez los resultados son muy similares a los de otros trabajos, pero del conjunto de características se han eliminado 45, 48, por ahí en promedio casi la mitad o un poco más, por ejemplo, de un conjunto de características de 88. En estos resultados, que son los 5 mejores modelos de regresión logística, son con los cuantiles primero y cuarto. ¿Se cambió? Sí, gracias. Aquí es los 5 mejores modelos de máquina de vectores de soporte, pero ya empleando cuantiles de inferior al 35 y superior al 65. Podemos ver que en el conjunto de entrenamiento hay un sobreaprendizaje. Sin embargo, los resultados en el conjunto de prueba pues siguen siendo considerablemente buenos o altos con respecto a otros trabajos. Aquí hay otros 5 mejores modelos con regresión logística, con otro conjunto de características más pequeño, que es desde 62, con cuantiles inferiores al 30 y superior al 70% del conjunto de datos. Podemos ver que los resultados tienen resultados similares a otros trabajos. Se puede comparar con algunos muy específicos en los que resulta un poco mejor el rendimiento, y la cantidad de características removidas sigue siendo bastante cerca de la mitad, es decir, con aproximadamente al menos el mejor remueve 25 de 62, por lo que es un buen indicio de que con pocas características se puede diagnosticar la depresión. Aquí otro modelo de máquina de vectores. Podemos ver que
el máquina de vectores de soporte, remueve más características que el de regresión logística y los resultados son, en conjunto de pruebas son muy buenos, la verdad, pero en conjunto de entrenamiento son muy bajos. Esto se debe a que a lo mejor el algoritmo genético está encontrando un óptimo local en el que el espectro se está estancando en modelos que puedan entrenar relativamente mal, pero el resultado en el conjunto de pruebas es muy alto. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, comenzamos la sesión de preguntas y respuestas. No sé si aquí en audiencia tenemos alguna pregunta de este lado. Muchas gracias. Muchas felicitaciones por el trabajo. Estuvo muy interesante. Es bastante promisorio. Quisiera un poquito más de qué características, o más bien, cómo distinguieron lo que era depresión como diagnosticada para poder ubicar si la máquina estaba replicando los resultados. ¿De dónde decidieron ustedes que estaba contando como un caso con depresión o no? Esa parte me la perdí, no la vi en la explicación. Sí. Por cuestión de tiempo sí se omitió ese detalle. Se hace uso de la plataforma Maya desarrollada aquí en el Departamento de Sistemas y Computación, en el cual los estudiantes responden varios cuestionarios, los cuales pueden ser, creo que es el de Beck, el de PHQ-9 y se me está olvidando uno, no recuerdo ahorita cuáles son, pero con esto se hace una media aritmética del resultado obtenido por los estudiantes y de ese valor, de esa media aritmética, es considerado si el estudiante tiene o no depresión. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de este lado. Muchísimas gracias, Gerardo, por la presentación de tu trabajo. Es realmente interesante. Me estaba preguntando si quizás tenías una fuente de ruido derivada del etiquetado de los datos. A ver si me explico. Si tenemos tú tienes una onda de voz, ¿verdad? De audio, que luego la partes en distintos trozos, que luego los utilizas como entrada a tu algoritmo de Machine Learning. La cuestión es que si toda esa onda de voz, tú dices que pertenece a una persona con ansiedad, ¿no? Entonces, imagínate que hay 20 trozos o 20 fragmentos. Quizás de esos 20 fragmentos, solo el fragmento 1, 3 y 7 de verdad contienen la información que te puede permitir predecir que esa persona tiene realmente ansiedad, con lo cual los otros 17 fragmentos, en realidad tú los has etiquetado positivamente como ansiedad, los estás introduciendo, los estás usando para entrenar tu modelo de Machine Learning, pero aquí lo que yo veo, lo que me pregunto, es que si ahí lo que estás haciendo en realidad es meter ruido a ese modelo. ¿Cómo lo ves? Sí entiendo es muy clara la pregunta. Considero que tal vez en alguna ventana, de hecho lo he consultado con mi asesor interno, el doctor Mauricio, pero realmente los resultados son por ventanas, pero hemos estado considerando y se me ha recomendado implementar lo que sería realmente un sistema en el que se hace un promedio de las ventanas, es decir, si de las ventanas de usted, que por ejemplo son 60, 34 dicen que usted padece de depresión, entonces usted es considerado con depresión. Partiendo de que a lo mejor una ventana sea realmente la verdadera y las otras 59 no lo sean, pues ahí yo creo que sería un poquito complicado de siquiera saberlo. No tengo alguna respuesta. Realmente los otros trabajos se basan en el método de la ventana deslizante, en el que normalmente emplean las ventanas y ya, pero no, de hecho no mencionan mucho, al menos de los que yo he encontrado para mi trabajo, que mencionen ese punto. Sin embargo, es muy importante. Consideramos que es cuestión de probabilidad. A lo mejor con alguna persona
pues sí, es un valor atípico y en su caso solo una ventana sería la correcta en lugar de 59, pero para la mayoría de los otros casos sí funciona el sistema de que encontrando la mayor cantidad de ventanas sea correcta en lugar de solo una. Perdón. Claro, a lo mejor lo que tenemos que hacer aquí es bajar el número de ventanas para intentar disminuir los falsos positivos, que al final aquí la forma de fragmentar el audio o la duración de cada audio puede ser clave. Ahí te invito a que hagas experimentos con distintos tipos de fragmentaciones a ver qué tal salen los resultados. Puede ser bastante interesante. Bueno, sí, partiendo, de lo que usted menciona, por eso los resultados se emplean, son 4 características en las que está la exhaustividad, en la que valida cuántos falsos positivos hay o falsos negativos. Entonces, con eso consideramos que si los resultados en las métricas del modelo, porque es importante mencionar que el modelo se basa, al principio se basa por ventanas. Entonces, si hay un recall muy bueno, entonces con las demás métricas consideramos que reduce la probabilidad de que ocurran sucesos como los que usted menciona. Puedo mencionar que algunas pruebas que se han realizado para emplear sistemas, el modelo de 11 personas de prueba, para un conjunto de pruebas de 11 personas se ha equivocado, por ahí de 22 personas se ha equivocado 4. 2 ha dicho que no tienen cuando sí tienen y 2 ha dicho que sí tienen cuando no tienen. Para el resto de las personas, el sistema ha clasificado correctamente las personas con el padecimiento de depresión. Muchísimas gracias, muy, muy interesante y te deseo lo mejor con las pruebas. Gracias. Gerardo, sí, creo que está súper interesante porque la discusión va en muchas direcciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita platicando con Juan, platicando con Carlos, surgen cosas. Yo me atrevería a pensar que parte de la hipótesis, a lo mejor un poquito implícita, es que hay algo en la voz, ¿no? Hay algo en la voz que se puede utilizar como un biomarcador, ¿no? Sí. Y a lo mejor ese algo se marca más, sí, en la ventana 3, 5 y 7, ¿no? Pero algo hay, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre ahorita que sería interesante, nuevamente, a lo mejor, pues para tu maestría, ¿no? Ajá. Darle explicabilidad a esto o utilizar alguna técnica similar a explicabilidad para decir, de que hay ruido, pero no sabemos qué sí es ruido y no sabemos qué no lo es. Entonces, podemos tomar un enfoque un tanto similar al que tú tomaste para encontrar las características más útiles, pero ahora para encontrar aquellas ventanas más significativas, es decir, algoritmos genéticos, por ejemplo, o podríamos tomar un camino de explicabilidad. ¿Perdón? Claro, clustering, con los riesgos que conlleva el clustering, ¿no? Que no sabemos cómo nos lo va a separar. O sea, creo que se presta, por ejemplo, ahorita comentaba igual, me permito externar el comentario de Carlos, a lo mejor el trabajo, y platicábamos ahorita, Alfredo, que tal vez eso se puede resolver con un análisis de entropía. A lo mejor la entropía puede ayudar a encontrar cuáles son las ventanas que son un poquito más significativas que otras, y a lo mejor a eso contesta la pregunta que estábamos formulando hace unos minutos. O sea, está interesante, ¿no? El trabajo creo que da para más. Nada más me gustaría cerrar, Gerardo, porque no lo vi claramente, lo que hemos estado comentando. Los datos que mostraste son principalmente por ventana, ¿no? Sí, son por ventana. Me gustaría ver nuevamente, o sea, cuando esto sea una implementación más real, esto no está, o sea, no habrá por qué castigar el rendimiento diciendo solamente me vas a poder decir de una ventana. A mí no me interesa saber la ventana, me interesa saber la persona. ¿Cómo nos fue entonces? Ahorita lo comentaste de manera un poquito informal. ¿Cómo nos fue? Sí. ¿Cómo va esta parte desde el punto de vista de la persona? Bueno, no está en la presentación porque todavía está en pruebas, pero sí la clasificación por personas realmente se puede considerar que es muy buena. Por ejemplo, si una persona tiene depresión,
que por ejemplo sería 1, 1, 1, o sea, en cuanto a los resultados de por ventana, puedo decir que a lo mejor dice que es 0 en, si acaso, 5 o 6 ventanas de las 60. Es un poco complicado. Cuando se equivoca, en esos que menciono que se equivoca, sí se equivoca por cerca de la mitad, es decir, un poco más o un poco menos de acuerdo a la perspectiva, pero sí, por ejemplo, el mínimo para decir si eso no es de 30, ¿no? Entonces, en esos que se equivoca, llega a un resultado de 36, 33, es muy cercano, pero es muy al azar. Pero para cuando detecta correctamente si tiene o no, es muy consistente los resultados. Ah, si estamos, para ponerlo en términos un poquito más llanos, si una persona tiene depresión, el sistema dice que tiene depresión, ¿en qué porcentaje de ocasiones? En porcentaje se refiere a las ventanas. Sí, de la no, persona. no, la persona. Por ejemplo, con respecto a sus ventanas de... Ujú. Ok, puedo decir que arriba del 80%. Ok. Ahora, nada más una pregunta que tenía ahorita Carlos igual. ¿Qué cantidad de información? Platícanos un poquitito acerca de la cantidad de información. ¿Cuántas personas y cuántas ventanas? Y dijo a lo último, ventanas. Ok. Bueno, las personas que se han hecho pruebas, ya como mencioné, que son ya sea por cuartiles, que son superior al 75, inferior al 25, igual se han empleado cuantiles de 30, 70, 35, 65, pues por ahí el rango de las personas está no más de 100, está por ahí del 70 hasta entre 70 y 80 personas, puedo decir. Entonces, por ahí que sean 50 y tantas de entrenamiento y del conjunto de pruebas, el resto que son, como lo que mencioné, 22. Ese es el conjunto de datos que se tiene y es considerable porque uno de los más famosos en trabajos, que creo que es del Mons, algo así, apenas son 35 personas y también está desbalanceado en cuanto a género. Muchas Muchas gracias. gracias. Tenemos también preguntas en el chat. Nos preguntan, ¿consideras como parte de tu trabajo utilizar una matriz de confusión para revisar la tasa de error tipo 1 y tipo 2? Sí, esta matriz la matriz de confusión se va a implementar, o al menos está en fase de pruebas, para realmente el sistema, ya que de manera un poco implícita, por ventana, está dado por las métricas, tanto por la precisión, la exhaustividad y el valor de F1, pero la matriz de confusión se implementa con el sistema, es decir, por personas. Como menciono, por ejemplo, el error de tipo 1 de 22 personas son 2 y error de tipo 2 son 2. Y ya el resto las clasifica de manera correcta. Gracias. Tenemos una segunda pregunta de Alma Dueñas. Pregunta, ¿cómo con estos datos nos pueden ayudar a diagnosticar una depresión en una persona? Bueno, la finalidad de esto es que realmente sea una herramienta para los especialistas y que ellos, con base en los resultados de la herramienta, puedan justificar de manera más contundente el diagnóstico respectivo de tal paciente. No es que la herramienta o las herramientas tengan a largo plazo la sustitución del diagnóstico de un especialista, ya que podemos ver que esto está todavía en comienzos, aunque hace ya muchos años, pero está en sus comienzos. Pero la idea es que esta clasificación pueda facilitar a los especialistas y en un dado caso que más adelante esto pueda sustituir a los especialistas, la gente va a tener mayor acceso y facilidad para realizar diagnósticos de depresión y poder así acudir con terapeutas o cualquier especialista adecuado para el tratamiento correcto. En este caso, en este problema de la depresión.
Gracias, ingeniero. Tenemos oportunidad de una pregunta más. No sé cómo vamos en tiempo. 2 preguntas más. ¿Ya? Ok, una más. ¿Quién por acá? Bueno, disculpa si no te escuché, es que tenía esta duda, pero no sé si yo no escuché y me gustaría saber en cómo lo detectan, si se puede detectar con una persona así, con una conversación o con unas preguntas, digamos, unas ciertas preguntas que hay. ¿Sí entendió? Sí, 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 claro. Bueno, en varios trabajos, para la cuestión de la detección de emociones, hay 3 tipos básicos, que es la lectura, que se considera automática. Es una fracción de texto en la que la persona lo lee, y con base en esa grabación de la lectura se extraen las características, y muchos trabajos han tratado de detectar las emociones con las que una persona lee, ¿no? También la otra forma es con se me olvidó el nombre, pero es sí, cuando se le hace una pregunta a la persona y de manera muy libre expresa lo que quiera decir. También esa es una forma. Falta otra, que es también lectura, pero teniendo emociones, ya sea una lectura positiva, neutral o negativa. En este trabajo se hace de uso de una lectura. No es una conversación como tal, es un fragmento de una obra literaria que se considera neutral. No es ni positiva ni negativa en cuanto a emociones, pero sí, de esa manera es la que en este trabajo se abarca. Se comenta, hay estudios que mencionan que no es la forma más recomendable para detectar las emociones. Sin embargo, se hace uso para generar el conocimiento necesario y poder tal vez descartar si el uso de lecturas neutrales no es eficiente para detectar características como lo es la depresión. Aunque contestando la pregunta, es eso, pero sí hay en este tipo de problemas, hay muchos factores en los que puede ser la cantidad de la ventana, las características extraídas, incluso las muestras. Tal vez las muestras no son pocas muestras, estamos hablando menos de 100. Los trabajos recomiendan que sean miles de muestras si es que es posible, y hay muchos factores, pero sí, de esa manera se extraen. Gracias, ingeniero. Bueno, por parte del Comité Organizador ICAIM 2023, agradecemos al ingeniero Gerardo Arturo Pérez Pérez por su interesante plática. En unos días le llegará su reconocimiento vía correo electrónico. Gracias. Gracias. Un aplauso.